Muy buenas tardes. En nombre de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Comercio Exterior, Motor de Progreso, a cargo del Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Llamón. Para presentarnos al expositor y también dar una breve bienvenida, les cedo la palabra a la directora de la unidad académica, la máster Isabel Cristina Araya Badilla. Bueno, muy buenas tardes, señor ministro don Andrés Valenciano. Es un honor para nosotros contar con su presencia esta tarde. También deseo saludar a todos los docentes e investigadores que nos acompañan en esta tarde. Por supuesto, a nuestros queridos y queridas estudiantes, que siempre están atentos a asistir a este tipo de actividades. Y como acaba de decir Manuel, pues nos complace presentar la conferencia Comercio Exterior, Motor de Desarrollo. En una economía tan abierta como la costarricense y habiendo apostado nuestro país desde hace ya muchos años a un modelo de desarrollo hacia afuera, con un alto componente de exportaciones y por supuesto también de importaciones, y niveles muy relevantes de inversión extranjera directa, siempre resulta muy relevante hablar de ese rol que ha tenido el comercio exterior y el impacto que ello ha tenido en el desarrollo de nuestro país. Adicionalmente, para este día, pues esta conferencia además cuenta con un ingrediente especial, adicional, y es que Costa Rica pudo completar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y por supuesto, justamente el día de ayer, el secretario general de la OCDE, don Ángel Gurria, anunció la incorporación de Costa Rica a esa importante organización que, como saben ustedes, está conformada principalmente por países desarrollados y se convierte así Costa Rica en el 38º miembro de dicha organización. En realidad, pues nosotros en general, la mayoría de los economistas y los conocedores del tema de comercio exterior, los empresarios y demás apoyan esta iniciativa y esperamos o tenemos grandes expectativas de esa incorporación de Costa Rica hacia la OCDE como un marco de posibilidades de mejora donde Costa Rica tome esas experiencias positivas y esas experiencias enriquecedoras de las economías principalmente desarrolladas, como acabo de decir, y poder enrumbarnos hacia realmente una economía, hacia el desarrollo del país. Pues para hablar de esos temas, me complace hoy presentar al señor ministro de Comercio Exterior, don Andrés Valenciano Yamuni, a quien agradecemos enormemente el que dedicara este ratito a compartir con nosotros. Sabemos que él tiene pues una agenda muy ocupada y por eso es doblemente agradecidos por que él esté sacando el tiempo para compartir con toda la comunidad de la Escuela de Economía y con todos nuestros con toda la comunidad universitaria en general y con los amigos invitados. Me permito presentar a don Andrés, indicando que él es licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y además tiene una maestría en Negocios Internacionales de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de los Estados Unidos. Estuvo a cargo del INA durante el año 2018, al inicio de esta administración. También ha sido director ejecutivo de la Iniciativa para la Salud en Centroamérica, que es una iniciativa que buscaba promover y apoyar la buena gestión y la
y administración de la atención médica innovadora y eficiente para Centroamérica. También don Andrés fue coordinador del programa de voluntariado para América Latina y el Caribe de la Fundación Acción Joven. Se ha desempeñado a la vez como en la unidad de pobreza y los objetivos del desarrollo del milenio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y además forma parte del Consejo Consultivo del Estado de la Nación. Don Andrés fue ganador del premio 40 menores de 40 por sus contribuciones a la sociedad, por las contribuciones que ha hecho a la sociedad costarricense. O sea, a pesar de que es un profesional pues muy joven, pues tiene una larga trayectoria y nos complace de nuevo tenerlo aquí. Así que don Andrés, pues sin más preámbulo le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por la invitación y por el espacio para compartir pues algunas de las oportunidades, desafíos que tiene el país ahora que ya se convirtió oficialmente en el miembro número 38 de la OCDE, y cómo todo esto se relaciona con esa visión de desarrollo que usted muy claramente identificó, esa apuesta que hizo Costa Rica ya desde hace muchos años de apertura comercial, de diversificar las exportaciones y los mercados a los cuales llegamos, y que a lo largo de los años, pues esta apuesta realmente le ha traído muchos beneficios al país. Como país pequeño, una economía pequeña que somos, con un mercado interno limitado, la experiencia internacional, y ustedes lo saben, ¿verdad? Es que los países pequeños como nosotros, la forma para lograr el desarrollo es a través de la apertura comercial, conectándonos a los mercados globales y formando parte de las discusiones en donde se terminan definiendo cuál es la agenda a nivel mundial en materia de comercio, en materia de políticas públicas, y esa apuesta que Costa Rica hizo desde los 80s para hacer ese cambio en su modelo de desarrollo, lo que nos ha demostrado es que Costa Rica pues inició un proceso de transformación muy acertado que hoy permite que aproximadamente el 35% del Producto Interno Bruto de nuestro país son exportaciones. Es decir, eso significa que nuestro sector exportador pues ha venido creciendo, se ha venido diversificando, pasando de una economía en donde dependíamos de lo que se conocen como commodities, ¿verdad? Productos tradicionales como la piña, el banano, el café, que siguen siendo exportaciones importantes, pero cada vez más con un componente de valor agregado en esos productos, pues ahora exportamos pues más de 4,000 productos distintos, y dentro de esa diversificación pues también el sector servicios, cada vez más empresas del sector servicios en el país se exportan a todos los mercados del mundo. Entonces, dentro de esa apertura y esa conexión que tiene Costa Rica con el resto de países en el mundo, llega en un momento clave el formar parte de la OCDE, y por supuesto que se nos abre un abanico de oportunidades como país, de nuevo, pequeño que somos, pero que dependemos mucho de lo que sucede y estamos somos susceptibles a fenómenos pues globales, y por ende pues nos interesa de sobremanera tener una voz en uno de los foros más influyentes a nivel mundial, ¿verdad? Y eso es realmente la oportunidad que tenemos. Entonces, en ese breve recorrido que he hecho, partiendo de lo que usted muy bien señala, doña Isabel, pues pasaríamos ahora a entrar aquí a la presentación, a compartir primero que todo lo que considero que es uno de los principales retos que tienen las instituciones públicas y los gobiernos a nivel global. Entonces, esto es pues la agenda un poquito de lo que vamos a ver relacionado a la OCDE, pero antes de entrar en estos temas, me gustaría pues, ¿verdad?, mencionar esto sobre la dificultad o el reto que enfrentan los gobiernos, los tomadores de decisión a nivel global, inclusive los equipos económicos, con el desafío que presentan diferentes retos que son sistémicos e interdependientes, ¿verdad?, y complejos. La pandemia que vivimos ahora pues nos ha demostrado
la importancia de la coordinación, no solo institucional a nivel interno de un país, sino la necesidad muchas veces de abordar esto de manera coordinada a nivel internacional. Pero así como hoy estamos viviendo una pandemia de la cual muchos expertos ya habían señalado que el mundo perfectamente se iba a enfrentar a una pandemia epidemiológica como esta, ahora pues sabemos que hay otros retos que son muy evidentes, que tenemos en el radar, como lo es por ejemplo el cambio climático, y en donde se han tomado acciones decididas de muchos gobiernos alrededor del mundo. Hay otros retos y oportunidades a nivel global que al ser retos tan complejos no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? No tenemos todas las respuestas, no sabemos exactamente cómo responder a estos retos, y ahí pues estoy hablando de cosas como desde la posibilidad de otra situación de salud global relacionada a otro agente epidemiológico como lo estamos viviendo ahora, o a la resistencia a los antibióticos, que es otro tema muy complejo que ha venido creciendo, a temas como ya mencioné, del cambio climático, temas de ciberseguridad, en donde cada vez más dependemos de áreas en las que hay altos grados de incertidumbre. Pasamos la filmina. Realmente el reto que tienen las instituciones hoy en día y que tienen las personas pues que elaboran política pública es reconocer que la necesidad de tener la capacidad de adaptarse. Y eso es tal vez en el corazón de los principales retos que tienen los gobiernos, que de nuevo, cuando comenzó la pandemia, hubieron unos países que lograron manejar mejor que otros su respuesta ante esto, y eso no fue necesariamente porque las primeras decisiones que tomaron fueron correctas, fue porque tuvieron la capacidad de tomar acciones, darse cuenta, evaluarlas, darse cuenta tal vez que no estaban funcionando, corregir el rumbo y responder de otra forma, es decir, de adaptarse. Y si hay algo que en nuestro país hemos hecho, es construido pues una institucionalidad muy robusta en diferentes campos, pero que no necesariamente es la más ágil o la que mejor se adapta, o utilizando esta palabra de un también economista y matemático, Nassim Taleb, que le llama ser antifrágil, que es cómo más bien luego de una situación complicada, una institución no solo logra adaptarse, sino más bien que aprende y se fortalece para la siguiente oportunidad o el siguiente reto que enfrenta. Entonces, en el corazón de la gestión de la función pública y de los retos de los tomadores de decisiones está sin duda alguna la capacidad de poder adaptarse. Y ahí pues la siguiente filmina, pues utilizando de analogía esta imagen que es pues de la mitología de Dédalo y de Ícaro, en donde comúnmente cuando estoy en espacios así pregunto si han escuchado esta historia, todo el mundo repite y afirma que han escuchado la historia y la lección que fue que Ícaro voló muy cerca del sol y se le derritieron las alas, ¿verdad? A pesar de la advertencia de su padre de no hacerlo. Lo que pasa es que en este cuento hay otra advertencia, y es que si Ícaro volaba muy cerca del mar, se le iban a mojar las alas, igual se iba a caer. ¿Y por qué utilizo esta analogía? Para decir que Costa Rica ha venido construyendo una institucionalidad, de nuevo, muy robusta, pero que tiene demasiados puntos de veto. Es decir, está sobreregulada y es muy difícil tomar decisiones. La forma en cómo los tomadores de decisión, los funcionarios públicos manejan su aversión al riesgo, hacen que sean sumamente conservadoras las instituciones y que no tengamos la capacidad de adaptarnos. Es decir, por el miedo a tomar una mala decisión y, por decirlo así, volar demasiado cerca del sol, ser muy arriesgados, más bien nos fuimos al otro extremo del péndulo, y nuestra institucionalidad y la burocracia se ha convertido en algo que más bien nos ha amarrado y que ahora pues nos cuesta definir pues cómo le damos más posibilidad que los funcionarios de las instituciones públicas y demás pues puedan tomar decisiones de manera mucho más ágil. Y el cómo hacer eso, ahí es donde la OSD nos da realmente una oportunidad de lujo, porque podríamos aprender de otros. Y eso tal vez es
una de las oportunidades más grandes que esto representa, porque la OSD al final de cuentas es una hoja de ruta que nos va a permitir seguir mejorando nuestra institucionalidad para que sea más flexible, para que se adapte a los nuevos retos, para que responda a estándares internacionales y así seguir transformando nuestro país para poder alcanzar niveles de desarrollo mucho más altos. Entonces, como introducción, me quise presentar ese preámbulo de los retos, el principal reto que considero que tenemos en la institucionalidad pública, y aquí pues un pequeño video introductorio para que vean pues qué es lo que hace la OSD en resumen y ya entramos en el detalle. ¿Qué tenemos en común? Todos buscamos una vida mejor, una buena calidad de vida. Imaginemos un mundo que ofrezca una vida sana y plena, con ingresos dignos, acceso al conocimiento y oportunidades para desarrollar nuestras habilidades, donde se respete y se cuide el medio ambiente, que proporcione bienestar y del que nos sintamos parte. La OCDE ayuda a construir este mundo. Reuniendo a personas que comparten sus ideas y buscan soluciones que funcionen para todos, analizando los desafíos comunes a los que nos enfrentamos, desde el desempleo juvenil al acceso a una educación de calidad, la pobreza en la vejez o la evasión fiscal. Abordando cuestiones que afectan a nuestras vidas, como la automatización, el cambio climático o el acceso a la vivienda. Trabajamos para facilitar la cooperación internacional, comparamos datos e información, analizamos problemas y aprendemos los unos de los otros. La OCDE es un lugar donde gobiernos, parlamentos y sociedad civil se reúnen para mejorar el bienestar de las personas. La OCDE establece estándares y mejores prácticas. Diseñamos mejores políticas para una vida mejor. Muy bien, en ese video pues resume esta frase que están viendo en la pantalla del secretario general Ángel Gurría, quien por cierto ya está llegando al final de su mandato y la próxima semana sucede el relevo de su puesto a el nuevo secretario general Matías Corman, un australiano belga que va a venir a relevar a Ángel Gurría, quien ha sido un verdadero aliado de Costa Rica, un verdadero campeón para incluir a más países dentro de esta organización. Y esta frase pues se cita mucho porque resume lo que está en el corazón de la OCDE, que lo vimos en el video, es que la necesidad y la importancia de que las políticas públicas le ayuden a la gente. Eso es, ¿verdad? Porque muchas veces las personas sienten, uno lo escucha, ¿verdad? Que expresan que sienten que el Estado y que las instituciones no les ayudan. Entonces, eso es algo que resuena mucho en la OCDE porque se reconoce que al final del día, las instituciones públicas y los gobiernos están para ayudar a la gente. Pero para hacer eso, hay que hacerlo de una manera rigurosa. Y ahí es donde la OCDE entra con todos sus estudios, sus técnicos, para brindar evidencia, para que la política pública sea basada en datos, en evidencia, en análisis comparativos, en estándares internacionales. Y si bien la OCDE no le impone a los países qué es lo que tienen que hacer, sí dan una serie de recomendaciones que nos permiten mejorar en muchas de las áreas de la gestión pública. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, vean que a nivel global, la OCDE es una de esas organizaciones que ha tenido muchísima credibilidad y la sigue teniendo, así como hay otros organismos internacionales que a lo largo de del tiempo tal vez
han sido criticados o la gente señala de que han perdido un poco de relevancia, realmente la OCDE ha contribuido a nivel global, incluso más allá de los países miembros, sino de influir cómo otros países pues toman insumos que salen de la OCDE para mejorar diferentes áreas sustantivas. Por ejemplo, aquí pues en la pantalla ven como temas relacionados a la lucha contra la elusión fiscal, como por ejemplo a través de las pruebas PISA y ahora TALIS, que Costa Rica está desde hace tiempo monitoreando, permite tener pues una transparencia, una rendición de cuentas a los ciudadanos para que vean pues cuál es el impacto en la toma de decisiones en indicadores duros, ¿verdad? Que puedan ser comparados a nivel internacional. En la siguiente filmina pues veremos otros ejemplos también relacionados al tema del gobierno corporativo, de las empresas estatales, que en Costa Rica es todo un tema y ahorita lo vamos a ver. Temas como la lucha contra la corrupción. En fin, esto son algunos ejemplos de cómo la OCDE ha tenido un impacto a nivel global y que cada vez amplía más ese impacto. En este caso, Costa Rica se une a este selecto grupo de países, al final de cuentas, que representan alrededor del 80% del comercio y las inversiones mundiales. Costa Rica es el país número 38, es el cuarto de América Latina que logra ingresar a la OCDE y que esto pues nos abre las puertas para un montón de cosas positivas más allá de lo que ya he mencionado. Entonces, adelante, por favor. ¿Qué son algunas de estas características que hacen a la OCDE un gran aliado para Costa Rica? Bueno, es como le llaman una escuela, una universidad para un mejor gobierno, ¿verdad? Es la posibilidad que tenga el país de diseñar políticas públicas basadas en mejores prácticas. Es también un think tank, es decir, es un centro de pensamiento en donde constantemente se elaboran no solo informes y reportes sobre estudios longitudinales de largo data, de largo plazo, a lo largo de los años, sino que constantemente están saliendo nuevos grupos de trabajo pensando en los retos a futuro y de cómo responder, por ejemplo, algunas de las cosas que mencionamos al inicio. Por supuesto, el tema de las estadísticas y la evidencia, el tener datos a lo largo del tiempo que sean comparables por un tercero, pues permite sustentar muy bien las decisiones que se quieran tomar. Y al final, pues esto nos permite formar parte de una organización que define los estándares internacionales, ya sea la búsqueda de mejores prácticas en temas como que se asocian mucho con la OCDE, como ya mencioné, como la educación o en temas económicos, pero también en algo coyuntural como es la respuesta a la pandemia, cómo responder de la manera más acertada a un reto sistémico como este que vimos. Bueno, eso también representa la OCDE para nosotros como un aliado para el país. Siguiente. Aquí algo muy valioso es que durante todo este proceso y de aquí en adelante, no es solo el Ministerio de Comercio Exterior y funcionarios quienes han liderado este proceso, ¿verdad? Quienes han orquestado todo este proceso de ingreso a la OCDE. En realidad esto ha requerido la participación de cientos de funcionarios de más de 40 instituciones que han tenido la oportunidad de escuchar a sus pares en otros países, compartir sus experiencias y tener ese intercambio y conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí lo que trajimos son unos ejemplos de algunos funcionarios de diferentes instituciones, como en este caso del MISIT, que han podido pues trabajar de la mano con sus homólogos en Corea. En la siguiente podemos ver cómo funcionarios del Ministerio de Salud también pues han podido pues reafirmar que muchas de las cosas que ya se venían haciendo pues se estaban haciendo de la manera correcta y entonces se puede pues tener certeza de que se avanza hacia estándares de calidad bien altos. Y por último, un representante del Banco Central, en donde pues comparte su testimonio de cómo esta experiencia ha permitido pues discutir cómo se analizan pues metodologías estadísticas y de manejo de datos pues macroeconómicos y demás que manejan entidades financieras, de Hacienda, bancos centrales alrededor del mundo, ¿verdad? Y esto es muy importante señalarlo para que no crean que esto es algo que solamente participan ministros o ministras, ni mucho menos, no. Son más bien cientos de funcionarios que están expuestos a estos espacios de trabajo y que mejoran su
su función gracias a los aportes y a estos espacios de trabajo en conjunto. Siguiente, por favor. Muy rápidamente, repasando este proceso, vean que ha sido un camino largo, de varios años, en donde desde el 2012 pues, se expresa formalmente el interés de adherirse. Eso pues requiere todo un proceso de aceptación de los países miembros, y a partir de eso comenzó esta carrera basado en un plan muy riguroso de trabajo, porque lo que la OCDE durante todo este proceso, que vean que empezó en el 2012 y es hasta el 2015, que se aprueba la ruta de adhesión país, Costa Rica lo que tuvo que mostrar era que tenía la voluntad política y el interés de ir haciendo las reformas, ya sea legislativas, a decretos, a normativas, a programas, para ir adoptando estos estándares globales y seguir moviéndonos con ese espíritu reformista que busca la OCDE, ¿verdad? Y ahí pues en la siguiente filmina podemos ver la siguiente fase, que fue pues una parte muy crítica que se dio cuando Costa Rica define esa hoja de ruta. Pues la OCDE lo que nos señala es que vamos a ser evaluados en 22 comités distintos. Imagínense, son 22 comités muy variados. Ahorita vamos a ver cada uno de estos, no a profundidad, pero sí toda la lista, en donde Costa Rica se compromete a ir haciendo los cambios para ir ajustando todo lo que ya mencioné a estándares OCDE. Y eso pues requirió un trabajo muy coordinado desde el Poder Ejecutivo con los otros poderes de la República, porque al final muchas de las reformas no dependen solamente del Ejecutivo. Entonces, con todo ese proceso, la aprobación de los comités por parte de los expertos técnicos de la OCDE y finalmente pues la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y la firma del presidente, es que esta semana pues es una semana de celebración, porque ya se entregó los últimos documentos que el país tenía que entregar a las autoridades francesas, que es donde está la sede de la OCDE, para que ya los miembros pues oficialmente ratificaran a Costa Rica como un miembro oficial de la OCDE. Siguiente, por favor. Ahora vean, aquí está la lista de estos 22 comités aprobados, y es nada más para que se den una idea del montón de temas que la OCDE brinda experiencia, conocimiento, y que muchos de estos comités los componen personas que ya han llevado adelante este tipo de reformas, que han tenido que hacer cambios en sus países o que les ha tocado pues hacer reformas legislativas para poder ir adaptándose a estos grandes estándares. Y vean que hay temas tradicionales como comercio, que por supuesto, vean que fueron de los primeros que pasamos, pero otras cosas que tal vez son más técnicas, como puede ser la política del consumidor o temas de competencia, que realmente afectan la vida de las personas en su día a día, y que muchas veces las personas no tienen tan claro cómo mejorar la política de competencia, la mejora regulatoria en ese sentido afecta la vida de las personas. Bueno, eso es uno de los temas más importantes cuando muchas veces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué Costa Rica es un país caro? Bueno, en gran medida tiene que ver con temas de competencia, ¿verdad? Y de cómo las distorsiones que se generan en el mercado de diferentes bienes y servicios hacen que muchas veces esto lleve a condiciones monopólicas que no necesariamente permiten el ingreso de nuevos actores, o bien que generan distorsiones y captura de rentas que realmente hacen difícil que las personas y los consumidores en su día a día vean el impacto de lo que pueden ser buenas ideas, pero que si no se resuelven temas de competencia más sistémicos, no necesariamente se van a reducir los precios en algunos bienes y servicios. Entonces, lo pongo de ejemplo nada más para decir que la OCDE toca, vean, una gran cantidad de temas, y que cada uno de estos nosotros podemos aprender, podemos mejorar nuestra elaboración de políticas públicas. Y bueno, en temas de gobernanza pública, vean algunos ejemplos muy concretos. Cuando se dio el tema de la reforma fiscal, que ustedes saben que eso es un tema, una gran deuda que tenía el país por muchísimos años, eso fue en gran medida apoyado basándose en estándares internacionales que la OCDE brindó. Ahora se acaba de aprobar
se acaba de aprobar un proyecto de ley importantísimo, que es el de la Ley de Contratación Administrativa, que ese es otro gran reto que teníamos, que le va a permitir ahorro de miles de millones de colones al país, y ellos ayudaron, la OCDE ayudó a la construcción de esa propuesta para reformar la Ley de Contratación Administrativa junto con diputados, diputadas y junto con la Contraloría General de la República, que tenía un interés muy particular en hacer esta reforma. Entonces, y ahora por supuesto también la Ley de Empleo Público que se discute en la Asamblea Legislativa también dieron insumos para llevar adelante este tipo de proyectos de ley. Ahora, otro tema que ha permitido un verdadero cambio de paradigma, pero que es una carrera que estamos dando todavía y que debemos continuar dando, tiene que ver con cómo se manejan las empresas que son propiedad del Estado, ¿verdad? Ahí, pues, temas como si bien Mideplan y el Ministerio de Hacienda se ha conformado un comité para eso, se instaló una unidad asesora dentro de Casa Presidencial para solicitar la rendición de cuentas en la implementación de ya sean medidas contables o cómo funcionan las juntas directivas de estas instituciones. Quiero decir, si nosotros tenemos que elevar, y esto fue lo que estamos haciendo y hemos hecho, elevar el perfil y los procesos de selección de las personas que van a conformar las juntas directivas de organismos como el ICE o como el INS, que es de interés público, que se haga un proceso transparente, que además tengan que rendir cuentas las juntas directivas, eso, y además pues todo lo que nos ofrece la OCDE en cuanto a la capacitación para los funcionarios de las juntas directivas para que puedan pues adaptarse a las nuevas tendencias de cómo funcionan las empresas que son propiedad del Estado, ¿verdad? Entonces es un ejemplo tal vez un poco técnico, muy específico, pero es otra área que la OCDE nos ha ayudado muchísimo y sobre la cual tenemos que seguir rindiendo cuentas. Bueno, esto, como ya mencioné, ya ahora se concluyó este proceso esta semana finalmente, y eso es un motivo de celebración, pero también es un motivo para ver hacia adelante y aprovechar todo lo que esto significa. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí pues algunas imágenes. Y ahora sí, esto realmente representa un inicio de un camino de mejora continua y evaluación continua, que como ya lo mencioné, esto no es solo de comercio exterior, no es solo de un ministerio, no es solo de una administración. Una de las cosas que Costa Rica y la política, en realidad la política pública del sector de comercio exterior, una de las grandes fortalezas que ha tenido históricamente es su estabilidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas políticas públicas y la dirección que se lleva en algunas instituciones muchas veces están sujetas a cambios de gobierno muy radicales y entonces no hay una consistencia en el tiempo. Bueno, algo que se ha señalado históricamente es que esa política que mencioné al principio de apertura comercial, de conexión con mercados internacionales, de diversificar nuestras exportaciones, de diversificar los mercados a los cuales llegamos, ha sido muy consistente en el tiempo. Y eso es un gran beneficio, porque eso permite que, así como la OCDE lo va a permitir para el resto de la institucionalidad, eso es, por decirlo así, como una clave contra la improvisación, ¿verdad? El asegurar que tenemos una política de Estado de largo plazo, a la cual no solo la institución pública, sino también el sector privado, la academia, medios de comunicación, la sociedad civil en general, podamos tener una hoja de ruta país, que no es que la OCDE nos la da, sino nosotros la construimos, pero que nos permite estarla evaluando frente a los mejores estándares, es la oportunidad más valiosa que nos presenta la OCDE y ser parte de esta organización. Siguiente, por favor. Esto es un video y aquí pues muy rápidamente, Álvaro Pereira, quien es la persona que van a escuchar hablar sobre ese espíritu reformista, a él le tocó, él siendo ministro en Portugal, llevar adelante una reforma sumamente compleja en donde le tocó negociar con el Fondo Monetario, con el Banco Central Europeo, condiciones muy duras para su país, y a él le tocó llevar adelante esa reforma, pues que le permitió a Portugal hacer un ajuste macroeconómico muy estratégico. Fue difícil, hubo
mucho sufrimiento, una persona que está hablando como político y como tomador de decisión, que le tocó negociar con estos, bueno, además fue hace un tiempo, entonces el Fondo Monetario ha cambiado mucho su forma y la forma como se relaciona con gobiernos, pero bueno, es una persona que conoce el tema. Él ha estado muy cercano a Costa Rica y nos ha ayudado mucho en este proceso, y en este video lo que les va a contar es ese espíritu reformista que se busca en la OCDE que sus miembros tengan. Adelante. Hay tres grandes beneficios de estar en la OCDE. Primero, una actitud reformista. La OCDE es todo sobre reformas, es un estado de espíritu sobre reformar, y entonces estamos hablando de hacer reformas de competencia, de educativas, reformas del sistema de pensiones o reformas del sistema fiscal. La OCDE es todo sobre eso, compartir experiencias entre países, entender lo mejor que está haciendo en el mundo, por eso, y tener esa actitud reformista. Y por eso Costa Rica, estar en la OCDE, va a ayudar a tener esa actitud reformista. El segundo beneficio es la credibilidad. Estar en la OCDE, estar entre los mejores, estar entre los países con las mejores prácticas del mundo, y por eso va a dar una credibilidad a Costa Rica muy importante, que va a ayudar a atraer más inversión extranjera, pero también a ayudar en los mercados internacionales. Y finalmente, yo pienso que estar en la OCDE tiene un beneficio muy claro de consenso político. Estar en la OCDE, como dije, tiene esa actitud reformista, la de hacer reformas, y va a ser más fácil haber consenso político sobre qué reformas hacer en el futuro para tornar Costa Rica cada vez más próspera, cada vez más, a crecer cada vez más, pero también cada vez más inclusiva. Y yo pienso que esos tres beneficios sumarían muy bien lo que es la OCDE y la importancia de pertenecer a ese organismo. Muy bien. Y en ese sentido, podemos ver la siguiente filmina, se relaciona con algo que mencionó Álvaro, que tiene que ver con la credibilidad. Nuestro país, como ya mencioné, y en esa estrategia de apertura comercial, uno de los pilares ha sido la atracción de inversión extranjera directa al país. Que las empresas decidan venir a colocarse en Costa Rica depende de muchos factores, pero uno de los principales es la confianza, porque los negocios, cualquier empresario puede decirlo, ¿verdad? Que la incertidumbre es terrible para hacer negocios. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Bueno, seguridad jurídica, las reglas del juego claras, y el compromiso del país con una visión de desarrollo que sea compatible con negocios. Entonces, lo que mencionó Álvaro, que el país tiene ahora una credibilidad, es cierto. Esto manda una señal muy poderosa a socios comerciales, a inversionistas, a sector privado local y extranjero, de que Costa Rica no va a salir de manera, de nuevo, con alguna improvisación, o como decimos popularmente, con un domingo 7 en cuanto a la elaboración de política pública, porque hemos demostrado y vamos a seguir demostrando un compromiso de hacer esto bajo estándares internacionales. Ahora, tal vez de manera muy concreta, no sé si ustedes han escuchado que el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, está impulsando, por ejemplo, un tema de un impuesto corporativo global, y eso pues ha generado muchas discusiones en diferentes espacios dentro de la OECD, donde hay países, dentro del G7, el G20, se ha discutido, bueno, cómo los países quieren establecer reglas claras del juego en cuanto a impuestos. Bueno, el que Costa Rica sea parte de la OCDE lo que manda es una señal clara a nuestros inversionistas de que no solo Costa Rica ya lo ha venido haciendo, porque Costa Rica ha ido modificando su régimen de zonas francas, por ejemplo, para cumplir con lo que se conocen con los estándares BEPS, que son estándares del más alto nivel que se promovieron dentro de la OCDE para asegurar reglas del juego claras y que los países no tuvieran paraísos fiscales o cascarones, por decirlo así, en donde las empresas tienen una presencia, pero no hay actividades sustantivas dentro del país. Costa Rica ya ha venido utilizando la OCDE para mandar esa señal tan clara y ha sido una de las estrategias que nos ha permitido mostrarle confianza a este montón de empresas que se instalan en nuestro país y que siguen invirtiendo y demás. Y como ustedes pudieron ver, me imagino en las noticias, y si no, pues les cuento, el año pasado, que fue un año durante la pandemia, aún así,
un récord en la atracción de inversión al país y la generación de empleo. Y eso pues lo que genera es más confianza, porque demostramos que Costa Rica pues inclusive en una situación tan compleja como esta ha permitido que empresas reinviertan e inviertan en el país, generen empleo de calidad, donde además el 49% del empleo generado por estas empresas son mujeres. Muchos de estos son personas jóvenes y de todo tipo de niveles socioeducativos. Entonces, esto realmente es muy, muy valioso, el aporte de la atracción de I+D al país en cuanto a crecimiento económico, generación de empleo, pero se relaciona muchísimo, como mencioné, con el compromiso que ha mostrado Costa Rica de apegarse a estándares internacionales en el manejo de temas fiscales y otros incentivos para atraer inversión. Seguimos. Algo importantísimo, ustedes en la escuela lo pueden tener clarísimo, ¿verdad? Para poder tomar buenas decisiones hay que tener buenos datos, buena información. Costa Rica tiene un sistema, bueno, el INEC es todo un ejemplo a nivel regional del manejo de datos, pero también es importante que el resto de instituciones públicas tengamos buena información, no solo para rendir cuentas al ciudadano, sino también para tomar decisiones y elaborar política pública basada en datos, y por qué no utilizar pues estos estudios comparativos que nos permitan también reconocer qué cosas han funcionado y no en otros países y adaptarlas a nuestro propio contexto, ¿verdad? Y poder ir rindiendo cuentas del avance que tenemos. Esto se relaciona al tema de la eficiencia y la transparencia, ¿verdad? Es importante porque todas estas evaluaciones, los comités, los estudios que Costa Rica, pues en los diferentes comités que participan, sacan, esos son de acceso público. Esos están para ustedes como estudiantes o investigadores o por supuesto para la ciudadanía en general que sepan cómo Costa Rica está avanzando relativo, y esto es muy importante, relativo no solo a nuestra región, sino a los mejores del mundo, ¿verdad? Y es importante tener esos benchmarks a los cuales se apunta para poder ir rindiendo cuentas sobre cuál es el avance que vamos teniendo. Siguiente. Esto pues son estos diferentes mecanismos de evaluación y mejora continua, son varios de los cuales ya estamos siendo parte de, y que ahora post adhesión vamos a tener que continuar. Adelante, ¿no? Tal vez el más importante de esto es la evaluación del ECO, es el Economic Survey, es como decir el documento más importante, tal vez, que saca la OECD. Pues es cada 2 años que nos evalúan, y esto es importantísimo porque es muy, muy comprensivo. A pesar de que dice que es económico, en realidad es económico y es un montón de otras cosas, porque toca casi que todos los otros ejes que se relacionan con el desarrollo económico de un país. También, pues, un tema tal vez más técnico, pero es el tema de cohecho, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Eso es otro de las evaluaciones periódicas con la cual muy pronto vamos a ser evaluados también. Tenemos que rendir cuentas sobre el avance en eso. Y luego, esto es importante señalar porque lo que ha pasado con algunos otros países que ingresaron recientemente a la OECD, ese espíritu reformista tal vez se desaceleró un poco. Entonces la OECD lo que nos dijo es, vean, vamos a tener algunas evaluaciones posteriores a la adhesión para asegurar que usted siga avanzando en temas que son claves y que teníamos todavía algunas cosas pendientes. Entonces son estos 6 comités que vamos a estar siendo evaluados este año y el siguiente, donde tenemos que rendir cuentas, vea que son cosas muy diversas. Manejo de residuos químicos, temas de competencia, como ya lo mencioné, las empresas del Estado, pesca, política ambiental, importantísimo, y gobernanza pública, que ya los había mencionado. Y bueno, también pues vamos a participar en estos reportes de avance de las 22 áreas que el país fue evaluado como parte del proceso de evaluación. Y vean ustedes que en estos 22 temas, cuando uno piensa en la política comercial de un país, especialmente como desde el Ministerio de Comercio Exterior, que nosotros por un lado estamos buscando nuevos tratados y nuevos acuerdos comerciales para llegar a nuevos mercados, pero por otro lado estamos buscando atraer inversión y promover las exportaciones. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que necesita hacer un país para la creación de más oferta exportadora?
Y son temas que tienen que ver con agricultura, con política educativa, porque es el desarrollo de competencias, tiene que ver con política científica y tecnológica, porque tiene que ver con la innovación, procesos de investigación para desarrollar nuevos bienes y servicios, por supuesto con condiciones de trabajo, competencias ya los mencioné, es asegurar las reglas del juego claras, ahí entra cohecho, política regulatoria, una política para economía digital, cuando sabemos que nos vamos moviendo, como ya mencioné, el 50% casi de nuestras exportaciones son de servicios. Entonces, mucho de lo que hagamos en materia de comercio electrónico y la política de economía digital va a impactar directamente en las cifras de nuestras exportaciones y en la capacidad de seguir compitiendo a nivel global en diferentes mercados. Entonces, lo menciono para decir que desde el punto de vista de nuestra política de comercio exterior, es fundamental seguir avanzando en todas estas áreas porque la realidad de hoy en día es que el mundo es muy competitivo y Costa Rica compite todos los días por atraer inversión, por colocar sus productos en el extranjero. Ya nuestro sector privado sabe que si bien hay algunas empresas que se mantienen en el mercado interno, realmente el éxito cada vez más va a depender si se puede competir a nivel internacional. Entonces, todos estos temas de una u otra forma se traducen en la capacidad de que Costa Rica sea más productivo, más competitivo y que nos permita seguirle dando réditos al país con esta apertura comercial con la cual apostamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ya vamos casi terminando. La participación en estos comités y foros. Ustedes vieron en la presentación el testimonio de 3 funcionarios distintos, pero estos comités y foros, muchos de estos están abiertos a la participación del sector privado, la sociedad civil, a diputados y diputadas que hay foros específicos para personas del Congreso, en donde también se mejoran, se discuten cómo funcionan la elaboración de leyes y la regulación de este poder a nivel global. Es decir, entre estos 300 comités y grupos de trabajo tenemos la oportunidad para no solo aprender, sino compartir nuestra experiencia, y en eso hemos sido muy explícitos en decir que Costa Rica llega a este foro porque queremos además que la posición y la visión de un país pequeño, pero en vías de desarrollo, sea contemplada a la hora de definir estos estándares, a la hora de definir una respuesta global. Porque como lo mencioné, una economía pequeña, pero muy conectada al mundo, es muy susceptible a lo que sucede y a las decisiones que se toman en la OMC, en la OECD y demás. Entonces, el poder tener una voz, un asiento ahí para decir, vean, hey, esta respuesta sobre el manejo de las vacunas a la pandemia afecta de manera distinta a un país pequeño en vías de desarrollo versus una economía grande desarrollada, ¿verdad? Y entonces el tener esa voz, muy valioso, es el poder diseñar eso. Y bueno, con otros pues análisis comparativos que se le dan seguimiento a muchos temas, ya sea en este caso de gobierno, pero es parte de esos análisis que están disponibles para la gente, que los puedan revisar y ver cómo Costa Rica avanza comparado a otros. Y bueno, de manera tal vez concreta, y yo creo que ya se me va acabando el tiempo, entonces voy muy rápido. Hay cosas muy puntuales relacionadas también a comercio exterior. Y ahí pues vean toda esta lista de temas, ¿verdad? Son índices y herramientas y mecanismos que la OECD comparte con sus miembros y con otros países para asegurar que el comercio exterior sea una herramienta de desarrollo. Y por ejemplo, el modelo de equilibrio general computable, que ustedes en economía estoy seguro que si no lo han visto, en algún momento se lo van a topar. Es una de tantas herramientas que se utilizan para entender cómo la decisión de, por ejemplo, si Costa Rica decide firmar un acuerdo comercial como lo hicimos recientemente con Corea. Y entonces sabemos que el flujo, el intercambio de bienes y servicios con un país como Corea va a cambiar debido a la apertura comercial con ellos. Bueno, este modelo permite pues entender cómo la toma de esa decisión pues va a impactar ciertos sectores de ciertas formas más que otros y así poder tomar las decisiones para ya sea generar los incentivos a nuestros sectores locales para que puedan competir con otros o bien negociar ciertas cláusulas que permitan a nuestros sectores adaptarse a la competencia que se va a generar por el acuerdo comercial, ¿verdad? Un ejemplo muy concreto de herramientas que nos da la OECD. Bueno, el tema de las vacunas, como lo mencioné, la OCDE ha sido
uno de los actores igual importantes en decir y en establecer parámetros de cómo manejar la respuesta internacional a la distribución, la venta de las vacunas y el cómo pues mantener abierto. Eso es muy importante. La OCDE ha sido muy vocal en mantener abiertas las fronteras para que no existan las limitaciones al intercambio de los productos médicos durante la pandemia y eso pues ha sido una fuente de base de datos también valiosa para tomar decisiones. Las herramientas de consulta, como ya mencioné, que esto es de acceso libre para que ustedes puedan y las personas pues quieran informarse, pues muy valiosos, son reportes que sirven para entender cómo otros países están trabajando casi que cualquier tema que uno se le pueda ocurrir y por supuesto en este caso ver cómo Costa Rica avanza comparativamente. Siguiente, por favor. Y ahora sí, ya vamos terminando. Ahí están pues los informes publicados para Costa Rica. Aquí pueden verlos en la página nuestra de COMEX, cualquier consulta que tengan. Siguiente, Mariana. Y con eso terminamos. Más bien, muchísimas gracias. Creo que me excedí en el tiempo. Espero que haya quedado claro pues todo este proceso, lo que esto significa para el país, las oportunidades que representa y cómo se relaciona con esa política de apertura comercial que hemos llevado adelante por tantos años. Bueno, don Andrés, muchísimas gracias. Muy, muy clara su exposición, muy rica de todos los detalles y reafirman las expectativas, ¿verdad? Que todos tenemos con ese ingreso de Costa Rica a la OCDE. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Más bien usted nos dice el tiempo, de cuánto podemos disponer para que todos los participantes, tanto acá dentro de la plataforma Zoom o los que están a través del Facebook Live, puedan referirse, hacerle consultas y comentarios. Entonces yo le voy a ir le paso la palabra a Manuel, que es nuestro compañero de comunicación, y pues él va a ir dándonos o transmitiendo esas preguntas. Usted nos dice cuánto tiempo podemos contar. ¿Con cuánto tiempo? Unos 10, 15 minutos, si les parece. Excelente. Muchas gracias, don Andrés. Entonces empezamos. Manuel, por favor. Ok, muchas gracias, doña Isabel. Don Andrés, la primera pregunta, o que también tiene una parte de comentario, lo hace la profesora Milagros Saborío. Ella dice, primero, lo quiero felicitar a usted por la visión que nos compartió sobre las oportunidades de reforma que se abren por medio de la participación de Costa Rica en la OSD. Con respecto a la educación universitaria pública, para aprovechar algunas de esas oportunidades, es importante formar profesionales con una visión internacional. La pregunta concreta para usted es si existen mecanismos específicos en el ministerio o en la OSD que contemplan actividades educativas internacionales como cursos, pasantías y maestrías que potencialmente puedan aprovechar los estudiantes de la Escuela de Economía. Gracias. Aquí pues el equipo me puede confirmar o agregar, pero realmente el principal beneficio o oportunidad que hay para estudiantes e investigadores son las bases de datos y los informes, ¿verdad? Que están disponibles para poder meterse, analizar, ¿verdad? Hacer análisis comparativos, utilizar todas las bases de datos que ellos tienen para ver, pues, el avance o cómo ha ido cambiando, pues, algunos de los indicadores de desarrollo de un país o una región y demás. La participación, vamos a ver, constantemente nosotros como el punto de contacto, quiero decir, el Ministerio de Comercio Exterior como punto de contacto para este proceso y de aquí en adelante, se hacen consultas públicas constantemente, ¿verdad? Y eso es importante porque en esas consultas públicas lo que se busca es tener insumos de diferentes sectores y personas sobre cómo llevar adelante diferentes temas país. Pero maestrías o como programas educativos dentro de la OSD, que yo sepa no hay, pero más bien no sé si Marianne, que por cierto, antes de dar la palabra a Marianne, una de las personas más importantes en todo este proceso es Marianne Bennett, que nos acompaña hoy, porque ella ha sido quien durante las 3 administraciones, junto con el resto del equipo en COMEX, han orquestado y llevado esto a buen puerto, ¿verdad? Yo es coyunturalmente que estoy aquí, pero realmente sí, si uno dice a quién tenemos que agradecerle como país que lograron armar esto
y por supuesto jalar a cientos de personas adicionales a que fueran cumpliendo con todas estas metas, es a Marianne y a su equipo, por supuesto, que también es un equipo de gente. Todo esto se logra en equipo, pero ella tuvo un rol particular en esto. Entonces, ella es quien también nos puede compartir pues la respuesta sobre si existen otras oportunidades de maestrías o pasantías. Gracias, ministro y compañeros. Solo complementar con lo que usted indicó, ministro, que la organización hace eventos públicos, foros abiertos al público, que si bien no son cursos, sí son oportunidades valiosas, no solo de ver la perspectiva de la organización, ¿verdad? El análisis que ha hecho la organización, sino también del sector privado, de la academia, de ONGs. Y estos foros públicos incluyen desde en temas de competencia, por ejemplo, en febrero fue el foro de competencia abierto al público. Ahora la próxima semana hay un par de eventos el lunes y el martes que son abiertos al público, van a estar por webcast, les podemos pasar ahí los enlaces, y constantemente la organización sí trata de tener esos espacios de compartir, ¿verdad?, el conocimiento con todos los sectores de la sociedad. Los grupos de trabajo que mencionaba el ministro son de gobierno principalmente, pero sí la organización tiene estas plataformas para diseminar todos esos estudios, esos análisis, esas estadísticas que ustedes pueden ver y consultar en las páginas que el ministro mencionó. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana, y muchísimas gracias al ministro por la respuesta. Tenemos otro comentario y que también nos pregunta el comentario. Esta vez es del profesor Juan Rafael Vargas. Pero no sé si más bien el profesor quiere abrir el micrófono y formular la pregunta a él. Muchas gracias y lo felicito, ministro, por la excelente exposición, y gracias, Mariana. Tenga la Escuela de Economía en sus sitios a los que les envía información de las actividades. Yo la conocí brevemente cuando usted fue con un ministro anterior a la Junta Directiva del Banco Central, pero de eso hace algunos años. No le hace. La pregunta tiene que ver, ministro, con lo siguiente. Yo entiendo, y no estoy seguro, de que usted tuvo que ver con el desarrollo del bono proteger y ahora en el ministerio, básicamente a través de las dos instancias que usted, donde usted es miembro de las respectivas juntas directivas, está el programa Alivio, que ambos ocurrieron, tanto el bono proteger como Alivio, ocurrieron el año pasado. Me parece que fueron dos respuestas muy distintas, pero muy oportunas y muy importantes frente a la crisis económica y del COVID. Yo no sé si usted quiere hacer una rápida comparación de ambos programas y bueno, si quiere decirnos algo sobre ambas actividades. Más bien, muchas gracias por la pregunta. Una aclaración, yo no participé en el diseño del programa Proteger, pero en el programa Alivio sí me tocó y verlo desde los dos lados, porque el programa Alivio fue una iniciativa de Procomer con el INA. Cuando yo estaba en el INA fue que me tocó estar de ese lado estructurando el programa, y ahora pues me toca pues ver el siguiente avance pues desde el lado de Procomer y de COMEX. Entonces el programa Alivio sí lo he podido ver a profundidad, y aquí tal vez lo más importante, que para nosotros fue una iniciativa muy ambiciosa de respuesta rápida. Volviendo al tema inicial con el que comencé la charla, decir que para las instituciones públicas es difícil, ¿verdad?, responder de manera rápida y en muchos casos con una aversión al riesgo distinta de lo que tradicionalmente se entiende dentro de la función pública. ¿Qué fue la visión que tuvimos? Fue, por un lado, en el INA, cuando estábamos pensando, bueno, ¿cómo ayudar a la respuesta a la pandemia más allá de las iniciativas que se hicieron de colaborar con la caja, de colaborar pues con la entrega de medicamentos, la producción de equipo médico que se hizo en las instalaciones del INA? Y muy bueno, tenemos la importancia de seguir pues no solo apoyando a las personas a que se mantengan estudiando los programas del INA, pero el INA también tenía ese rol con
el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, por ejemplo, en la OECD hay una recopilación de iniciativas que se estaba haciendo mientras se desarrollaba la pandemia, y una de las cosas que más se señalaban, que decían que era crítico, era proteger el tejido empresarial de las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Eso lo subrayaron. Y bueno, es bastante obvio por qué, porque bueno, nuestro parque empresarial en Costa Rica está compuesto, como en muchos otros países, básicamente por micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces dijimos, desde el INA nosotros, por las facultades legales, lo que podemos hacer es ayudar con la capacitación técnica, con las asistencias técnicas, el acompañamiento empresarial. Pero nosotros no podíamos dar recursos, entiéndase, la parte financiera. Y entonces ahí fue donde hicimos esta alianza que tenía todo el sentido con Procomer y con el Sistema de Banca para el Desarrollo para decir, vamos a darle recursos, fondos no reembolsables a pequeñas y medianas empresas, pero no va a ser solamente darle la plata. Esto va a estar condicionado a un programa de transformación productiva, porque sabíamos que las condiciones, si bien no sabíamos cómo iba a resultar, pero sabíamos que iban a cambiar de mercado, iban a cambiar debido a esta pandemia. Entonces dijimos, esto es una oportunidad muy valiosa para que, si además de darles fondos no reembolsables, lo condicionamos a que tengan que pasar por un proceso de acompañamiento empresarial y transformación productiva. Ha sido muy exitoso porque hemos evaluado tanto por auditorías externas, varias, como por los mismos equipos internos, de que las empresas que habían sido afectadas, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia, han podido mejorar en ventas, las exportaciones, la generación de empleo y sus encadenamientos con otros negocios a nivel local, gracias a este programa Livio. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Bueno, es que nosotros tuvimos que operar eso con un alto grado de incertidumbre. Y entonces, de nuevo, si todo se hace con tanta cautela, pues si no tuviéramos un poquito de una óptica distinta a la aversión al riesgo, de ese programa no se hubiera hecho, porque era operar en un alto grado de incertidumbre, en donde se le iban a dar recursos y acompañamiento a empresas, y no sabíamos realmente el alcance total de la pandemia y la extensión de la misma y demás, pero resultó. Eso es, y las experiencias, y con esto cierro la idea, las experiencias que yo he tenido compartiendo con muchos funcionarios de otros países, por ejemplo, como Singapur. Ellos lo que es constantemente, que han respondido muy bien a la pandemia, por ejemplo, ellos lo que constantemente me han dicho es, vean, nosotros no fue que la pegamos bien al principio, no fue que lo sabíamos todo, fue que tomamos ciertas decisiones, nos dimos cuenta de que por ahí no iba, y en lugar de castigar a las personas que tomaron esas decisiones, hicieron los ajustes y se movieron, hicieron ajustes y se movieron. ¿Verdad? Entonces también es un cambio de paradigma que yo creo que es fundamental, en donde no es que esto se tiene que volver una anarquía, que cualquier cosa se vale, y por eso es que se necesita también una mezcla de capacidades institucionales de largo plazo, así como capacidades dinámicas. Y ahí les recomiendo a todos, ¿verdad? No sé si lo han leído y demás, pero acaba de salir, bueno, hace poco salió un paper, un artículo que escribieron entre el PNUD y un economista que está en Londres, que se llama Mariana Mazzucato, sobre la necesidad de que las instituciones desarrollen esas dos capacidades. Capacidades institucionales de largo plazo, así como capacidades dinámicas para responder y trabajar en la incertidumbre. Así como los negocios tienen que poder trabajar en la incertidumbre, las instituciones públicas deberían poder operar con altos grados de incertidumbre o baja información. Entonces, esa mezcla de cosas pues requieren una visión a largo plazo, que ahí la OECD nos da una hoja de ruta a largo plazo, pero también nos comparten sugerencias de cómo instituciones, sin que se vuelva una anarquía, han logrado darle mucha más flexibilidad a los funcionarios públicos para que tomen decisiones y se adapten conforme van avanzando las necesidades de los ciudadanos, que es al final lo importante. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pequeña consulta, don Andrés. Bueno, como usted lo mencionó, ahora, bueno, esto fue un proceso de varios años llegar a este punto, pero no es un punto de partida, ¿verdad? Sino justamente es un punto de inicio, ¿verdad? Porque a partir de ahora, bueno, y agradecerle y saludar a Marianne
porque sé el gran trabajo que viene haciendo de hace tanto tiempo. Como usted lo dijo, más bien ahora ya, miembros de la OECD, tenemos una ruta a seguir y tenemos una serie de compromisos, ¿verdad? Y dentro de esos compromisos, justamente los 22 comités en los que Costa Rica fue evaluado, en cada comité se presentó como una agenda de mejora, ¿verdad? Bueno, ahí se evaluó a Costa Rica y además se dijo, nos comprometemos a tales cosas, y en tales plazos, y entre ellos, entre esos compromisos, hay varias reformas de ley, ¿verdad? O los diferentes comités requieren reformas de ley. ¿Cómo piensan si manejar esas reformas? ¿Va a entrar como en un paquete o OCDE o va a entrar reforma? ¿Cómo están, van a priorizar? Bueno, usted nos decía ahora que hay 6 comités como que les dieron prioridad porque se van a ser evaluados este año y el próximo. ¿Cómo piensa manejar esa agenda de reformas y de avanzar justamente en esos compromisos? Claro, un par de cosas. Uno, la mayor cantidad de reformas legislativas que se tenían que hacer para este punto ya fueron hechas. Y eso fue un logro de verdad de la comisión, porque se instaló una comisión dentro de la Asamblea Legislativa para ver temas OCDE. Y ellos lograron aprobar en tiempo récord, diría uno, casi 14 leyes en tiempo récord que eran necesarias para los diferentes comités de evaluación. Entonces, el país todavía tiene un par de cosas que sí dependen de leyes, pero son creo que 2, si no me equivoco, 2 o 3. Marian puede explicarnos dentro de estos comités cuántos requieren reformas legislativas. El resto se requieren pues seguir avanzando en reformas que están dentro de la capacidad del Ejecutivo, pero de aquí en adelante, y bueno, esta buena práctica, porque la OECD lo vio como una buena práctica, que un país en este proceso instalara una comisión OECD dentro de la Asamblea Legislativa, y ahí pues agradecerle a los diputados y las diputadas que lograron sacar adelante todo eso. Tocará pues ahora, con el cambio de gobierno, también ver cómo los nuevos diputados y diputadas deciden pues estructurarse para llevar adelante, y no se requiere una comisión específica, lo pueden hacer, pero si no, pues creo que ya se está generando en el país una demanda, tanto social como de medios de comunicación y demás, de reconocer que si un diputado o una diputada, por ejemplo, va a plantear un proyecto de ley, pues uno de los primeros filtros debería ser, bueno, ¿qué dice la OECD en este tema? ¿Qué han hecho otros países? ¿Cuál es una buena práctica a nivel internacional? Y esto que no se interprete como que entonces tenemos que dejarlo todo en manos de ellos. No, pero sí es creo que es una buena costumbre el que queramos reconocer que si se va a hacer alguna modificación legislativa, pues que primero se verifique cómo lo hacen otros países, cuál ha sido pues esos estándares y demás. Entonces, va a depender mucho de cómo se quiera estructurar la Asamblea Legislativa del próximo periodo de gobierno, pero lo importante es que tenemos muy claro los compromisos en el corto plazo y de esos son pocos los que requieren proyectos de ley. Marian, ¿me corregís ahí o agregás cuántos son los que necesitamos de proyectos de ley? Son pocos, ¿verdad? Comparados a los 15 que llevamos. Sí, efectivamente, ministro. En realidad, la organización sí requirió que el país avanzara con la mayor cantidad de reformas legales, por lo que el ministro indicó anteriormente que algunos países desaceleraron ese espíritu reformista una vez que fueron miembros. Entonces, la organización, con cada país que ha ingresado en los últimos años, por decirlo de alguna forma, ha subido la barra en cuanto a la expectativa de lo que se tiene que hacer. Entonces, ya en la etapa que pasamos, se hizo el trabajo pesado de reformas legales. Quedan pendientes un par de reformas que en el tema de ambiente, una para ajustar la legislación a un tema del principio de que contamina paga. Es un tema muy específico, muy pequeñito, ¿verdad? Es una reforma pequeña a una exoneración que se da actualmente a una actividad que es contaminante. Y otra reforma que sí va mucho más allá del proceso OCDE, en realidad,
la recomendación OCDE tiene que ver con mejorar la gestión integrada del recurso hídrico. O sea, es un punto muy específico, sin embargo, el país ya venía avanzando con una reforma mucho más amplia. Y esa reforma pues ha tenido su proceso. Actualmente, bueno, el expediente que estaba en la Asamblea se archivó por el plazo cuatrienal, pero pues este elemento que les menciono de la gestión integrada sí se deberá retomar en el nuevo proyecto que las autoridades decidan presentar a la Asamblea. Entonces, esas dos áreas en ambiente son las que tienen una reforma legal asociada. Pueden venir otras, ¿verdad?, que sean necesarias, pero como dijo el ministro, la mayoría del trabajo que está pendiente es la implementación de muchas de las reformas legales que tenemos y también de todos los cambios administrativos que se hicieron durante el proceso, en temas de gobierno corporativo, empresas del Estado, por ejemplo. Entonces, sí queda mucho en manos del Ejecutivo en este momento. Súper, gracias, María. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, ¿verdad, Manuel? Bueno, bueno, antes de terminar de agradecer y despedirme, don Andrés, también ponernos a la orden, la Escuela de Economía, porque también nosotros hemos venido tratando de impulsar e incluso tenemos un proyecto para apoyar a las entidades públicas en la evaluación de la implementación de políticas públicas. Así que también ponernos a la orden, ¿verdad? En algunos proyectos que podríamos conjuntamente colaborar. Entonces ahí pues estamos para servirles, ¿verdad? A ustedes y en general al país. Agradecerles sobremanera su tiempo a usted y a su equipo. Muchísimas gracias por la exposición, ha sido muy, muy, muy enriquecedora y vamos a tomarle la palabra de escoger otros temas ahí que estaba hablando al inicio con Anita Jiménez para que puedan compartir con nosotros. Entonces, muchas gracias a usted, a su equipo y muchísimas gracias pues a todos. Muchas gracias y a las órdenes. Cuando quieran.